Ha vuelto la incertidumbre a los mercados de mano de un viejo conocido a esta altura, que son, por un lado, la posible guerra comercial entre China y Estados Unidos y, vinculado a ello, el temor sobre las expectativas de crecimiento tanto a nivel de la economía norteamericana como, sobre todo, la economía mundial, en particular cómo afecta esto a la economía china y de la mano de ella los demás mercados desarrollados y emergentes. Lo que nos gustaría comentar hoy, digamos, haciendo una pausa en lo que es la dinámica diaria de los mercados, es si realmente este tipo de estrategia que está siguiendo la administración norteamericana en materia de política comercial es un elemento que perjudica el crecimiento mundial a largo plazo, o si eventualmente puede terminar siendo un fenómeno que afecte fundamentalmente a la propia economía norteamericana y menos en ese contexto a la economía mundial. Aquí conviene hacer algo de historia. En la década del 30 del siglo pasado, Franklin Roosevelt había impulsado la Trade Reciprocal Act, que era una ley por la cual Estados Unidos otorgaba ventajas comerciales a los países que en reciprocidad se las otorgaran a Estados Unidos. En aquel contexto, con los niveles arancelarios de aquella época y bajo las características que tenía el comercio mundial a comienzos del siglo XX, esa estrategia fundamentalmente lo que tuvo fue un objetivo liberalizador del comercio, y sobre esa base fue que en los años siguientes Estados Unidos pudo promover una estrategia de crecimiento del comercio a nivel mundial, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Donald Trump tiene en mente una ley de título similar, pero con objetivos básicamente distintos, que son fundamentalmente limitar las importaciones de Estados Unidos. Esto es, tratar de reducir el desequilibrio comercial de los Estados Unidos fundamentalmente a través de la reducción de importaciones. Pero en este siglo XXI, llevar adelante una estrategia comercial propia de comienzos del siglo XX puede tener efectos contraproducentes. De hecho, los aranceles hoy en promedio no superan el 3% en lo que tiene que ver con el comercio mundial, más allá de excepciones obviamente en algunos rubros y en algunas relaciones bilaterales específicas, pero lo que está buscando la administración norteamericana, que son victorias en términos de declaraciones, ya sea por la imposición de aranceles a la importación de otros países, o lograr sentar en una mesa de negociación a otro país o bloque comercial para obtener una rebaja que en todo caso en promedio tienden a ser menos significativa en lo que tiene que ver con el acceso de Estados Unidos a otros mercados. En ese camino está dejando fuera lo que hoy por hoy es la principal barrera al comercio internacional, que son aspectos justamente no arancelarios, como ser cuestiones sanitarias, cuestiones de derechos de propiedad, cuestiones de acceso a la información, que son justamente elementos que se van haciendo cada vez más importantes en la medida que el comercio digital, el comercio de servicios, la complementación industrial entre distintos países empieza a ganar un espacio mucho mayor en lo que son las relaciones internacionales. Y entonces se está empezando a dar cuestiones paradójicas, como por ejemplo que mientras Estados Unidos finalmente logra un acuerdo comercial con Canadá y México que se circunscribe fundamentalmente al acceso a mercado basado en aranceles, México y Canadá, a su vez, están ya comenzando a implementar acuerdos comerciales de mucha mayor profundidad y mucho más abarcativos de temas que hoy son esenciales al comercio, con Japón o con la Unión Europea. Con lo cual se puede dar la circunstancia de que una empresa mexicana tenga acceso al mercado norteamericano, beneficiada de una mejor infraestructura en lo que tiene que ver con la cadena de proveedores y en el acceso a servicios, ya sea por acuerdos con México, con Japón o con la Unión Europea, y de esa forma tener indirectamente desde esas regiones un acceso al mercado norteamericano.
Y mientras que las empresas radicadas en Estados Unidos, justamente por no haber hecho Estados Unidos este tipo de acuerdos más profundos, tienen muchas más limitaciones en lo que son hoy por hoy aspectos fundamentales de la profundización del comercio internacional. Entonces, habrá que ver lo que ocurre en los próximos años, pero respecto de lo que más nos preocupa en esta profesión, que es en definitiva el funcionamiento de los mercados, realmente está por verse si esta estrategia norteamericana es algo potencialmente negativo para el crecimiento de la economía mundial o termina siendo una victoria pírrica de la administración norteamericana actual que a largo plazo puede volverse en su contra, ya sea en términos de crecimiento económico del propio Estados Unidos o incluso en lo que es su liderazgo a nivel financiero internacional. Esas son de alguna manera las preguntas que uno se plantea y que seguramente van a estar marcando las tendencias de los mercados a largo plazo.